Débora Branda junto a su padre, Robert Branda. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, estamos. La verdad que agradecidos de que nos inviten para difundir la muestra del Bastión. Un poquitito más acá al lado del micrófono, Okay. Si podés hablar, ahí me estás haciendo seña, Pablo. Sí, no, te decía que estamos muy agradecidos que nos inviten para difundir la presentación de nuestra obra en el Bastión, que hemos sido invitados para la Semana del Tango. Acá está lo que estoy mirando, con qué cara de orgullo te mira tu hija. Es como que es al revés, viste que por lo general los padres nos secamos las babas, ¿no? Cuando vemos a nuestros hijos que están haciendo algo, pero en este caso, digo, se nota muy claramente, ¿no? La admiración que sentí por tu papá. Mira, hola, realmente yo soy del mundo del arte, soy docente de la facultad, no salí de un repollo, salí de mi padre y de mi madre, que también son artistas, y la verdad es que para mí él siempre fue mi papá dibujando, hasta que abrimos las puertas para que la gente lo conozca, y de repente encontré todo lo que uno sabe de su padre, pero a nivel profesional, todo lo que la gente reconoce. Sus obras van solas, sus obras caminan y abren espacios, sus obras caminan y generan encuentros entre la gente. Tiene una técnica que te la contará él, que es muy hermosa, que es sobre madera y con grafito, donde te conectas con la música y él dibuja desde la música. Por eso se encuentra con el tango. En realidad, digamos, soy como un outsider porque el dibujo, digamos, es mucho más dibujo que pintura lo que yo hago, aunque también pinto, pero estoy tratando que el dibujo tenga realmente importancia. Es difícil que compita con la pintura, pero bueno, tratamos que el dibujo no sea el hermano pobre de la pintura, y van a haber obras muy grandes, de tamaño bastante grande, de dibujos muy grandes, que nos dieron muchísimo trabajo porque la técnica es solamente lápiz, o sea que hay fondos negros que son muy grandes y bueno, hay que hacerlos con un lapicito, ¿no? O sea, y bueno, eso es lo que llama la atención porque, digamos, es distinto a lo que se ve habitualmente. Y después hay una parte también de la exposición que tiene algo de color, porque me decían, ¿por qué siempre es blanco y negro? ¿Por qué no es algo de color? Y entonces hemos hecho una serie de obras que el color es el fondo de la obra, y es una obra de arte de un artista conocido, ¿no? Porque nuestra idea también es que la gente vaya conociendo a los autores, y entonces el fondo es una obra de arte conocida, y hay un dibujo mío en lápiz combinado, y en general son músicos, ¿no? Tangueros o jazzistas o lo que fuera, y trato de vincular esa obra de arte con el dibujo que yo hago, e invento una historia imposible entre las dos, porque nuestra obra también tiene una parte escrita que es muy importante. No es que describe la obra, sino que cuenta la historia y cómo se vincula uno con otro. Y la gente parece que se entretiene leyendo también. Se entretiene leyendo. Sí. La muestra comienza hoy, 19 de mayo, y se extiende hasta el 25 de mayo. 25. Sí, es un mes. Roberto, nace un poco esta pasión de la pintura porque sos arquitecto de profesión y bueno, nos contaban acá previa de que esto de trabajar en madera nace en pandemia, algo de recolección, las hijas de todo lo que iba la gente reformando en sus casas, y tú lo transformabas en arte. La madera pintada con un lápiz negro en un principio, ¿no? Lápices de distinta gradación, pero digamos, esa es la dificultad que tiene las obras después para transportarlas, porque no es un lienzo que se puede enroscar, digamos. Claro. Así que, pero bueno, es la dificultad que afrontamos cada vez que vamos a un lugar a llevarla. Lo que genera un poco la obra de él tiene que ver con esto de haber salido en pandemia, donde toda la gente estaba adentro. Por eso la muestra se llama Sensaciones en Grafito, Tiempos de Ilustrar, que tiene que ver con toda la gente que se estaba reacondicionando, o sea, reconstruyendo puertas adentro y empezando a comunicarse con el exterior desde otros tipos de conceptos y de mensajes. Bueno, él te habla siempre, nosotros dibujamos, nosotros hacemos, nosotros no, es él solo con todos sus personajes. Lo que pasa es que digamos, sin el apoyo de ella y de mis amigos, que son los que me impulsaron a exponer, porque en principio las exposiciones eran en la casa de los amigos. Nosotros, cuando fuimos a la primera exposición en Buenos Aires, en Bada, que es una feria importante de arte, donde el encuentro es entre el artista y el visitante, se va a vender obra sin participación de galería. Y en realidad yo fui para
fui para mostrarme, no para vender, ¿no? Y fui sin saberlo, porque ella y mi otra hija hicieron todos los trámites, presentaron dibujos míos para que me aceptaran y me avisaron simplemente cuando había que pagar el stand. Ahí me dijeron, sí, mira, vení, pagate esto que te anotamos para exponer, así, algo así más o menos. Y no fue muy bien, porque en ese momento había como, no sé, 30.000 aspirantes, seleccionaron 300 y después la periodista de La Nación, María Paula Zacarías, que es muy importante en la parte de arte de La Nación, la más importante, por suerte dijo, bueno, hay 6 tipos a lo que hay que ver en esta exposición, y ahí estábamos nosotros, con un cuadro y una foto, así que fue una cosa muy emotiva. Sí, muy gratificante, ¿no? Sí. De que te valoren el arte, sí. Por primera vez, ¿no? No sabías que eras un artista con el cemento, pero no un artista con un lápiz, ¿no? Que los invito también a que lo vean, yo estoy mirando mientras hablo, en la página de Instagram de Robert_Branda, con B larga, que se ven las obras y cómo va armando la historia, y es una cosa maravillosa. Primero que en la mesa lo que tenés es madera y un lápiz. Eso para el arranque, no es que veas pinturas desparramadas ni nada, y con ese lápiz lo que transmitís, ¿no? Las emociones en las caras, esto te debe apasionar, lo que es lo 3D, ¿no? La perspectiva de lo que se ve la obra, que eso debe ser también pasión arquitectónica, ¿no? Pero lo que tiene de maravilloso es que cuando esas obras están puestas, miden 1,20 m por 90, 2 metros por 80, son trípticos grandes, invaden el atelier, invaden el espacio del estudio, y alrededor pasamos todos. Y esa obra él la está haciendo, cuando vos decís que sus caras se expresan, que digamos que hay detalles, que hay profundidades, esa obra es parte de un entorno, de un espacio y de gente que la recorre alrededor mientras que él la está dibujando. Entonces, cuando nosotros salimos a exponerlas, surgió en la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, que está arriba del Café Tortoni. Surgió un espacio hermoso donde la gente, con esto de que las obras de Roberto se componen de los textos, porque esa historia que él está contando en esas letras al costado, o incluso en la última etapa ya las incorpora tipografía en las obras, cuando incluye esos textos compone la obra, la gráfica, con lo que vos estás leyendo, con lo que vos mismo estás resignificando. Y algo muy lindo que pasó ayer, dejaron en su cuaderno, yo cuando veo, escucho. Bueno, eso es, cuando se ve, las obras se escuchan, y convocan gente del baile, gente del canto, gente de la narración, del jazz, del conversatorio. Entonces, alrededor de una obra que podría ser estática, que es visual nada más, empiezan a haber estas sensaciones y empiezan a aparecer estos grupos de gente. En realidad, yo lo que pasa es que no dibujo ni retratos, ni dibujo un paisaje, ni dibujo bodegones, digamos. Eso lo dejo para los artistas que son geniales, digamos. En realidad yo, como vengo del dibujo humorístico, estudié dibujo humorístico, estudié dibujo publicitario y después arquitectura, siempre necesité algo para hacer. Por ejemplo, para el chiste, para el humor gráfico hay que tener un chiste, una historieta. Para la parte publicitaria hay que, digamos, el ilustrador dibuja lo que el anunciante necesita vender. Y en la arquitectura es lo mismo. Cuando nos encargan un trabajo tenemos un problema de necesidad y que tenemos que resolver. O sea, siempre hay algo que entonces estoy acostumbrado a dibujar una historia que me guste, o si no hay una historia que me guste, invento una, conciliando, como ya le decía, los del dibujo, entre una obra de arte y un dibujo mío, invento una historia que las concilie, ¿no? Que me guste. Entonces, la gente cuando lo ve, primero se sorprende y después cuando lee, por ahí que lo entiende más, ¿no? Algunas cosas se entienden solas, pero otras son un poco más difíciles. En la exposición está cada historia, estoy viendo esta, por ejemplo, con su narrativa. Acá, ¿esta en base a qué fue la historia? Y la historia es que mi hija tiene 4 hijos, yo tengo 4 nietos, de los cuales ella tiene 3 hijos que son rusos y uno que es argentino. Y entonces los chicos me dijeron, bueno, ¿por qué
qué nos ha sacado de Rusia? Le dibujás a todos, abuelos, y a nosotros no nos dibujas nada. Y entonces no solo les hice una puerta que encontramos en un bolquete, les hice la cara de cada uno de ellos, hice la catedral de San Basilio, que tiene una historia lindísima. Ahí va. Y bueno, hice eso, exactamente. Ahí va, que acá vemos la catedral, es esta que se inspiró en la catedral, sí, pero con la cara de los nietos con los luchadores, claramente, los guerreros. Los guerreros eran sus nietos, con versión cuando crezcan, ¿no? Unas miradas bastante expresivas también, y con personalidades bastante marcadas, evidentemente. Qué magia esto de poder, las expresiones de la cara, más que nada, por un arquitecto que te dibuje una casa bien, pero... Sí, yo tengo manía por dibujar caras y manos, y bueno, después me ayuda la perspectiva que yo conozco por mi profesión. Entonces a veces la gente se sorprende porque dice, hay un cuadro de ballet que hicimos también, porque uno de mis nietos es bailarín del Colón. Ajá. Y entonces dice como si fuera un escenario del Colón con bailarines al lado, entonces la perspectiva está como muy de frente y la gente parece que entra en el cuadro. También de un trip hecho con qué tipo de madera fue. También es MDF, es una madera específica. Ahí ya estaba un poco más evolucionado, como decían, bueno, todo negro, blanco y negro. Entonces, ¿qué hacía? Pintaba primero la madera con látex, con un color de fondo, y ahí hice un color violeta suavecito, y después dibujé un látex sobre violeta. Entonces, hay un colorcito, pero sigue siendo blanco y negro. ¿Cómo es llegar a la hora de decir, bueno, voy a pintar, voy a dibujar algo? ¿Te nace, lo vas pensando? Sí, hay cosas que me nacen y otras que son de casualidad. Yo voy a contar siempre, en mis exposiciones siempre van a encontrar un biombo, que está dibujado de los dos lados. Y es el inicio de eso. ¿Por qué es el inicio? Porque a mí me regalaron un biombo chino, de esos pintados de un lado negro y de otro lado rojo, de un lado los pescaditos, y del otro lado la casita china con la cascada. El típico. Un biombo espectacularmente horrible. Y como no lo podíamos tener en ningún lado, lo llevamos a los obradores de las obras. Entonces terminamos, estaban en el depósito de una obra, ¿no? Y había una obra, el biombo estaba en la obra. Terminamos la obra, otra obra, el biombo vio otra obra, y estuvo 40 años recorriendo obras. El biombo. Cuando nos tocó la pandemia, teníamos el biombo en el estudio. Era la víctima inicial, era la madera, era la víctima. ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, ahí mi mujer me ayuda mucho también, que es arquitecta, y bueno, atacamos el biombo, hicimos un dibujo de cada lado y quedó muy lindo, y bueno, todo el mundo se asombra del biombo ese. No tiene mucho que ver con el tema del tango, pero fue el inicio. Es el inicio. El inicio, que bueno, también si es de animales, un niño, una persona que está, quizá, bueno... a mí me gusta empezar que cada uno lo reconfigura. Es lo lindo del arte, y bueno, y de que cada uno, a pesar de lo que el artista quiso expresar, después nosotros podemos volar un poquito la imaginación. Esa es una pintura muy interesante. Esta sí, que está viendo ahora. Es una madera que encontramos en un container con una colla que había hecho algún artista, un boceto empezado, pero que está sin terminar. Yo tenía, mi hermano que es médico, que tenía una mujer, la mujer que le gustaba pintar, pero estaba muy enferma. Entonces yo agarré esa madera con la colla y se la llevé a mi cuñada y le dije, pintá esto, ¿no? Porque había dejado de pintar, estaba enferma. A ver si lo podía pintar. Parece que intentó y nunca la pudo pintar. Fallece y mi hermano me trae la madera y me dice, termina la voz. Y yo no la podía tocar, di vuelta la madera y hice el cuadro que te va a ver más adelante. Esa misma acá. Esta misma. En la misma foto. Para acá, a ver. Al principio. No. Al principio. Ahí va. Ahí está. Esta. Esa. O sea que de esta foto que vos me estás mostrando acá, de esto. Corra la palabra, esa. Salió esto. Cada cuadro tiene una historia muy particular. Y se la di a mi hermano, y mi hermano, por supuesto, la colgó su libro. Y después me pasó otra cosa también, porque la hija un día me llama y me dice, Roberto, extraño a mi mamá. Y yo, ¿qué hago yo ahora? ¿No me haces algo de mi mamá? Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, tráeme la foto más linda que tenga tu mamá y yo voy a hacer algo. Y no sabía qué hacer.
la voy a hacer en el cielo. Entonces la dibujé en un cielo de aviones. Y ese es el tango que se llama Así te vi volar. Y esa obra se termina de componer con el tango Así te vi volar, que cuando leen el tango y ven la obra, el que no llora es porque sí, algo te mueve. Sí. Ya ver el cuadro te da esas emociones, ¿no? Y más de haber sabido la historia por detrás. Te extraño, dice Daniela, la hija de Ceci, extrañaba a su mamá. Sí, lo que puse en el cuadro es, si me recuerdas, estoy contigo. Dice en inglés, porque mi cuñada era bocetista de la agencia de publicidad. El bocetista es el que arma las letras y distribuye cómo va a ser la propaganda, y después llaman al ilustrador que venga y haga el dibujo. Y yo pensé en ese momento que ella era la que armaba el boceto y yo dibujaba. Entonces hice como si fuera una carátula del Time, digamos, donde ella hubiera puesto la letra del Time y el texto, y yo hice el dibujo. Sí. Por eso todas las obras se componen con el texto de al lado. No es que es una explicación, sino que es parte de la obra, porque le da el significado total, más del significado que toma cada uno cuando lo está mirando. Siempre nos pasan las muestras que vos te corres de costado, cual dron mirando por afuera, y vos ves la gente agachada, leyendo el texto, mirando el cuadro, compartiendo, conversando, y de repente se están riendo donde otro está llorando, o de repente están discutiendo un tema donde otro está muy en silencio. Sí, entonces cada uno lo toma. Algunas son muy lindas, porque por ejemplo yo hice un cuadro de Schiele con Troilo, digamos que Schiele era un pintor muy joven, pero que en su momento sus dibujos eran muy eróticos y eran bastante rechazados. Pero él dibujó una mujer con la pierna izquierda doblada, se llama que tiene una mirada muy sensual y está mirando como para abajo, y Troilo está dibujado abajo mirando para arriba. Y entonces ahí hay una letra de un tango que coincide perfectamente con esa historia, que está puesta ahí en la exposición. Esa es muy linda, pero hay también una terrible de Gardel, que la obra de fondo es un Delacroix, que es ¿cómo se llama? La libertad guiando al pueblo. Está la libertad con la bandera francesa, yendo a la revolución con chicos armados, gente con sable, y gente que había fallecido caminando sobre los muertos, digamos. Y está Gardel cantando triste el tango Silencio en la noche, que si ustedes leen la letra es para llorar, ¿no? Porque habla de una viejecita que entregó 7 hijos al ejército francés y murieron los 7. Y Gardel, en su momento, cuando estaba en Francia, escuchó al presidente Galo en una conmemoración entregarle las medallas a una mujer, y el tango hace referencia a que le devolvieron 5 medallas, porque pensaron que poner que 7 muertos era mucho. Para poner el tango te dijeron que habían muerto 5 soldados. Entonces a la viejecita le devuelven 5 medallas. Es un tango que en realidad yo lo escuché 20 veces, el tango Silencio en la noche, y nunca le presté atención, pero un día que lo leí, que lo analizaste. ¿Por qué será que a veces y la pintura de Delacroix es de 70 años antes? Es una cosa increíble, como si estuviera hecha para que la cantara. Claro, eso suele pasar a veces con mucho tipo de canciones, no solo con el tango, que lo podemos escuchar un montón de veces, pero llega un día que vos decís, me quería decir esto. Sí. Esa no está, no la busco. Esta no está. No está. Y después lo que ocurre ¿Las venden a las obras? Hay muchas que no, porque son de personas a las cuales él interpreta, y lo que nos pasó fue una anécdota, una que no está, que extrañamos un montón, que es Los Gigantes de Mantoa, una obra muy muy grande. Nos costó 1 año y medio a mí y a la hija de los bodegueros de Claroscuro, una bodega de Mendoza, del Monte de Uco, del Valle de Uco, que él logre soltarla. Fue la primera venta que tuvo de algo que no quería soltar, pero bueno, soltó la obra porque está en la Galería de Arte de Claroscuro, frente a la cordillera de los Andes, y va a estar en una etiqueta de uno de los vinos que va de vuelta por el mundo. Entonces, desde ese lado lo fue soltando, y a partir de ahí empezó a contactarse con gente que también le ha pedido
sus cuadros y sus historias, y sino que quiere comprar sus cuadros ya con la historia que él está proponiendo. Sí, en realidad aparte nosotros hemos hecho en esta época, porque estamos hablando del año 21, porque yo empecé a dibujar en el 2021. Qué increíble, no lo puedo creer. No, él dibuja, él dibuja de los 10 años. Sí, pero en 2021, digamos, empezamos a hacer esto y este proyecto. Y hicimos 50 obras en total. Y de las 50 obras vendí 4, porque me obligaron. Pero lo que queremos ahora es mostrarlo, que corra esto, y después veré si lo vendo. Queremos que... Entonces el que vaya a mirar la exposición al Bastión del Carmen, o sea, se puede encontrar con que quieran comprar algo y no esté para la venta. Puede pasar. Por ahí me convencen. No cerremos la puerta. Puede pasar que lo primero no sea como el no, y después... Gigante de manto. Lo que sucede es que siempre se llega a un acuerdo con otra obra nueva. O con la misma otra vez, o con la misma que se va y bueno, y la extrañamos. Nosotros llegamos al Bastión de... Si quieres le cuento la historia, de hecho. Del Gigante de Manto. Del Gigante de Manto, así que está impresionante. Bueno, anda contándolo, pero lo vemos que son un montón de expresiones en la cara, que algo ha caído, pero bueno, contalo. En realidad, en Mantova hay un palacio que se hizo en la época de Carlos V, y era un palacio para la diversión, ¿no? Ellos lo llamaban el palacio para el honesto ocio, ¿no? Que era un palacio que no tenía lugares para dormir, sino que eran salas de reuniones para fiestas y todo lo demás. Y el palacio tardó más o menos 3 o 4 años en construirse, pero después pintarlo y decorarlo, los frescos duraron como 8 años, o sea que se tardó más en pintarlo que en hacer el palacio. Y en una de las salas, que es la sala de los gigantes específicamente, Giulio Romano, que era el arquitecto que hizo el palacio y lo pintó, inventó el mural en 3D, porque era una habitación que redondeó las esquinas, abovedó el techo y pintó paredes y techo todo junto. Y ahí está la historia de los gigantes. Los gigantes son gente empobrecida, esclavos, soldados, que eran gigantes y eran tan fuertes que se sentían con fuerzas como para ascender a disfrutar de las delicias del Olimpo. Y en el momento que quieren ascender al Olimpo, Giove, que es Júpiter, como bobina romana, manda el rayo que los destruye, para que no asciendan. Y esa es la imagen, el palacio destruyéndose, aplastando a los gigantes. Qué increíble, y está, uno ve ese pedacito de la última frase, pero hay que escuchar la historia, y bueno, y la verdad que no, es increíble que lo haga con un lápiz, diferentes tonalidades de negro, pero es todo con un lápiz sobre madera. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo en Colonia también, que esto la verdad que es un privilegio tener esta obra y esta exposición en Colonia, que va a estar desde hoy hasta dentro de un mes. ¿El artista hasta cuándo se quedan ustedes? Nos vamos mañana. Mañana, así que hay que observarlo, si ven ahí a dos argentinos con rulitos, no sé, compárenlo. Con rulitos, ¿no? Bueno, uno con poco y el otro con mucho, pero bueno, o sea, se van a dar cuenta, o sea, que son familias. Sí. Pero qué interesante, y que nos cuenten así de qué viene cada obra, que lo vamos a poder leer, está más o menos la introducción en el Bastión al lado de cada obra. Pero lo que decíamos, con artistas conocidos, con obras de literatura antigua, y bueno, y con la imaginación del artista arquitecto, pero con un arte mágico en esas manos. Bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan invitado para... Qué lindo esto también de que dibujes en el cuerpo de los chicos también. A Messi, esta idea de que fue... Tenía una fila de chicos, no, mis nietos. Son tus nietos. Dibujaba a Messi, claro, cuando y bueno, dije, bueno, dibujé un Messi, después no dibujé más. Y después había una fila de chicos que todos querían que le dibujara. Estábamos en la playa y fue una temporada muy lluviosa. Nosotros somos de estar en Mar del Plata, somos de los acantilados. Y cuando
llovía, él se puso a dibujar a mis hijos, que tuvimos que detestarlo al abuelo porque no se querían bañar. Porque claro, tenían dibujado. Claro, y de repente vinieron otros chicos a que el abuelo del pasillo 3 les dibuje la espalda. Y yo como madre le digo, no, papá, vos no podés dibujarle a todo el mundo porque no sabés cuán alérgicos son los chicos. Sí. Resulta que vienen otros chicos con sus marcadores, los padres les compraban sus marcadores y hacían la cola, se hacían responsables de la alergia de sus hijos, creyendo que era genial. Fue genial, pero después lo perseguían por la playa porque los chicos no se querían bañar. Claro, sí, no querían que se le borrara el y eso se repite año a año. Ya cuando pasó un poco la lluvia, ¿no? Ahí dicen, bueno, vamos a... Sí. Ahora hay que entretenernos de otra manera. ¿A qué hora comienza la muestra hoy? A las 19 horas. Ustedes van a estar ahí, a las 19 horas en el Teatro Bastión del Carmen. La entrada ahí es gratuita. Es libre y gratuita. A las 7 de la tarde se inaugura la muestra de Roberto Delante, Sensaciones en Grafito, Tiempo de Ilustrar, y la muestra colectiva en el foyer del teatro, con un dúo que está ahí en la programación, y a las 8 de la noche hay una actuación en el Bastión, en el Teatro del Bastión. Así que de vuelta es una convocatoria de arte integral. Donde en el mundo de hoy, si no vivimos en comunidad y en conjunto creamos cosas, no podemos hacerlo, ¿no? Tal cual. Es verdad. Roberto y Débora Branda, padre e hijo, arquitectos, y eso que tienen el arte en las manos. Muchas gracias por haber venido a La Semilla y bueno, y haber contado parte de la historia que traen a Colonia. No, gracias a usted.